conforme avanza la vacunación en todo el mundo, también se incrementa el miedo de muchos de volver a la normalidad. ¿De dónde vienen esos temores? ¿Por qué muchas personas se sienten así? Tenemos en línea a Ángelo Argüello, presidente del Colegio de Psicólogos, a quien muy amablemente cada cierto periodo llamamos para atender los temas de salud mental que preocupan a la población. Doctor, muchas gracias por enlazarse. Buenas tardes. Buenas tardes, siempre es un gusto poder conversar con ustedes y con la teleaudiencia. Estamos a la orden para servirles. Doctor, ¿de dónde viene ese miedo de muchísimas personas de volver a la normalidad? He visto en las últimas semanas publicaciones de países europeos, publicaciones estadounidenses. Hay muchísima preocupación en el mundo entero sobre ese volver a la normalidad. ¿Por qué nos genera tanto miedo? Bueno, el ser humano generalmente realiza procesos de aprendizaje que se basan en lo que los psicólogos llamamos una triple contingencia. Eso significa que hay siempre antecedentes, conductas, emociones y consecuencias que nos van guiando sobre cuáles son aquellos actos que nos dan seguridad y aquellos que nos ponen en peligro. Lamentablemente, la pandemia ha venido de una u otra forma a generar un aprendizaje casi que de corte crónico, para no decir estrés postraumático comunitario, que es lo que algunas revistas están planteando, la posibilidad de que haya toda una generación, llamémosle así, o toda una comunidad que, aunque se resuelva el tema del COVID por cuestiones de aprendizaje, por haber aprendido que el discriminante espacio abierto tiene como consecuencia, lamentablemente, lo más grave, que sería la muerte, que fue lo que tanto escuchamos por los medios de comunicación de forma repetitiva. Obviamente que eso genera un condicionamiento operante en cada uno de nosotros, que ahora que los estados nos digan, ya sí podemos salir a hacer las actividades de costumbre, no necesariamente se van a romper esos condicionamientos de forma automática. Llama la atención, doctor, que bueno, cuando comenzó todo esto de la pandemia, el pánico de las personas era al cambio de la rutina, y ahora más bien el pánico es a salir de esta nueva rutina, porque muchísimos inclusive no quieren volver a lo que conocíamos antes como la normalidad. Sí, es importante entender que el ser humano tiene lo que llamamos emociones primarias, como por ejemplo es el miedo y la ira. Querámoslo o no, en el afán de salvar vidas, se generó toda una política de que la gente comprendiera que por miedo, por sobrevivencia, debía mantenerse en confinamiento. Y eso estuvo bien porque sabemos que gracias a eso se salvaron muchísimas personas. El tema para nosotros los psicólogos y las psicólogas ahora en salud mental es cómo rompemos esos aprendizajes, porque obviamente, aunque el estado de pandemia puede ser lo más parecido al estrés postraumático posguerra, de igual manera las diferentes sociedades tienen que ir poco a poco a la normalidad. Nos preocupa mucho que algunas personas que ya de por sí tenían antecedentes de trastornos mentales y del comportamiento, que tiene que ver con todo el espectro de la ansiedad, el pánico, el mal manejo del estrés, ante esta situación que ya cumple más de un año, más bien ese cuadro patológico se haya agravado y muchas personas que ya tenían ciertos rasgos de agorafobia, que es el miedo a la afuera, el miedo a las interacciones sociales, hoy por hoy hayan tenido un confort en el hecho socialmente aceptado de quedarnos encerrados en la casa. Pero en el momento que esto pase, el agravamiento del trastorno en sí podría colocar a la persona en desventaja con respecto a la rehabilitación que todos debemos llevar ahora. Doctor, ¿es posible que algunos o algunas decidan no regresar a la normalidad? Con la normalidad me refiero a las dinámicas sociales que teníamos antes. ¿Es posible que un sector importante de la población decida no retomar esas rutinas? Puede ser porque, querámoslo o no, el confinamiento a nivel laboral, según dicen los especialistas, ha tenido un aumento significativo en lo que es el rendimiento y la producción. Entonces, recordemos que los seres humanos somos seres productivos
que muchas veces nos guiamos por eso. Si yo siento que yo he logrado hasta mejorar mi rendimiento estando en casa, pudiera pensar que la parte de socializar, de convivencia comunitaria, está en un segundo plano y por lo tanto no verlo como una prioridad que yo necesite retomar. O sea, todo el tema que tiene que ver con la recreación, con el ocio, con la convivencia social entre amigos, pasa a segundo lugar si yo me concentro en que más bien he podido producir más trabajando desde la casa, y eso quizá ha tenido hasta un reforzamiento por parte de las empresas o organizaciones, que uno escucha que hay empresas que ya hasta dejaron de alquilar edificios donde trabajaban sus colaboradores, porque ya dan por un hecho de que no es inteligente, en tanto el trabajador puede seguir trabajando en su casa y nos ahorramos esos alquileres. El tema, vuelvo y repito, es cuánto valor tiene la convivencia social, que no sabemos si vamos a volver a vivirla como en el pre-COVID, en lo que es la salud mental de nosotros. Doctor, ¿hay alguna forma de medir el miedo? Es decir, que haya manifestaciones físicas o emocionales del miedo que uno puede identificar. Claro, primero que todo tenemos que entender que después de esta situación tener miedo sería lo más normal de este mundo. Para mí lo más parecido, y quizás utilizo el ejemplo de los que hemos tenido que estar hospitalizados por mucho tiempo en un centro de salud. Hemos tenido la experiencia que cuando usted sale del hospital después de semanas o meses de estar internado, hay una sensación como de rechazo a los ambientes cotidianos, porque el cerebro dejó de calificarlos como seguros a inseguros, porque yo estaba sumergido en la burbuja de un hospital que se supone que me daba seguridad. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno sale de un hospital? Si uno no asume el carácter instintivo, exploratorio, que por dicha tenemos los seres humanos, que es volver a retomar el caminar, el tomar el autobús, el salir al parque, pues podría yo más bien quedarme atrapado en una condición de falta de movimiento y sedentarismo, que era lo que yo tenía en el hospital durante los meses que estuve internado. Entonces, esa sensación es completamente normal. Aquí lo grave sería que esa sensación me supere en términos de el instinto de exploración que todos los seres humanos tenemos, y que tenemos que volver a actuar sobre el afuera para crear nuevamente una sensación expectativa de seguridad como la que teníamos antes del COVID. Doctor, ¿cómo debe ser ese proceso ahora conforme avanza la vacunación? En otros países mucho más rápido que en Costa Rica ya está de regreso muchísimas de esa normalidad, esas rutinas que conocíamos antes. ¿El proceso de adaptación, de regresar a la normalidad, puede ser un proceso de golpe o deberíamos tomárnoslo lentamente? Yo he observado que en el mundo todo se ha venido dando de manera paulatina y progresiva. A uno como psicólogo lo que le preocupa es un esquema de pensamiento que todos tenemos, quizás arraigado desde la infancia, que es lo que llamamos una visión catastrófica. Y algunos pacientes me decían en algún momento: doctor, pero ¿cómo no tener una visión catastrófica si esto es una catástrofe, verdad? Porque nosotros eso lo vemos como un pensamiento irracional. Entonces quiere decir que un pensamiento irracional se instauró por una época como racional. Tenemos que volver a colocarlo en el marco de lo irracional para tener la valentía de retomar nuestras vidas, independientemente de que la vida misma en sí tiene un riesgo, que es el riesgo de vivirla. Pero todos los seres humanos necesitamos una sensación, una confianza, algunos llaman como de falsa seguridad, porque seguro no hay nada, pero yo necesito sentir que yo mañana voy a estar bien. Es importante subrayar que ¿qué trajo el COVID? Trajo un posicionamiento del tema de la muerte como nunca lo habíamos vivido en la sociedad. Y eso no es que esté mal. Necesitamos sociedades que hablen del morir, familias que se preparen para la muerte de sus seres queridos, pero eso no nos puede congelar. Eso tiene que naturalizarse como algo propio de la vida, donde nos preparamos para la despedida de nuestros seres queridos y continuamos con nuestras actividades cotidianas, laborales y sociales,
y los que profesamos alguna fe, pues pidiéndole a Dios que nos proteja. Doctor, lo otro que trajo también el COVID y la pandemia fue esa conciencia colectiva de la importancia de la salud mental. Hablaba la OCDE de la urgencia de invertir en temas de salud mental como nunca antes no se le había dado la importancia que requería. Bueno, y qué dicha, porque yo lo decía en alguna otra entrevista que la salud mental siempre ha sido el patito feo de la salud, y ahora esta situación pandémica pone sobre la mesa que es un área prioritaria, urgente, dice la OCDE. Y nosotros como Colegio de Profesionales en Psicología estamos haciendo un esfuerzo político, comunicándonos al Ministerio de Salud, comunicándonos a la Caja Costarricense de Seguro Social, haciéndoles ver que las secuelas mentales del COVID tienen que ponerse sobre la mesa y hay que tomar medidas concretas que nos permitan darle acceso a la salud mental a los pacientes, a los usuarios. Quiero subrayar que, por ejemplo, lamentablemente el acceso de la seguridad social a la psicología no es el que quisiéramos. Somos realistas de que en la seguridad social existen alrededor de 300 psicólogos. Si usted hace la matemática para 5 millones, eso significa que en realidad hay un psicólogo para cada 16,000 personas o más en términos de seguridad social. Un día de estos, y con esto no sé si me estoy alargando más de la cuenta, pero quisiera hacer notar algo. Un día de estos estaba haciendo fila en un EVAIS y uno puede observar que en un EVAIS, si hay 3 personas haciendo fila y el primero va porque se le subió el azúcar, lo van a valorar y lo van a tratar. Si el segundo va porque se le subió la presión, lo van a valorar y lo van a tratar. Pero si el tercero en la fila va porque se siente triste, porque tiene miedo, quizás es muy poco lo que la seguridad social le puede ofrecer en este momento, porque justamente los equipos básicos en salud de la seguridad social carecen del rol del psicólogo en cada EVAIS, como hemos dicho que debería ser en los más de 1,000 EVAIS que existen en Costa Rica. Y es que, doctor, inclusive antes de la pandemia, que las situaciones de salud mental no se habían agravado tanto, igual 2 de cada 4 personas requerían o tenían algún padecimiento mental. Por supuesto, porque antes de la pandemia ya estábamos sufriendo la modernidad del estrés crónico, y eso, por ejemplo, para los que trabajamos a nivel de hospital psiquiátrico, sabemos que desde hace unos 20 años para acá, lo que más provoca internamientos en los hospitales ya no es la clásica esquizofrenia o la clásica bipolaridad. Ahora lo que provoca internamientos en los hospitales es el estrés laboral, los conflictos familiares, los trastornos de adaptación, que es que no desarrollamos la resiliencia para los cambios abruptos que nos trae la vida, y todo eso nos sumerge en un estado de confusión, de angustia, de temor. Que, cuidado, no caigamos en la trampa de medicalizar todas esas emociones y simplemente volver una Costa Rica llena de fármacos, sino que debemos escuchar a esas personas, orientarlas, guiarlas y hacerles ver que tienen la capacidad de superar la situación. Y el profesional que tiene la capacidad para hacer esa labor es el profesional en psicología. En psicología, y con esto voy terminando para no robarles mucho tiempo, hay alrededor de 8,600 psicólogos capacitados y entrenados para asumir la tarea de la salud mental en Costa Rica. Lo que necesitamos es que el gobierno y el Estado nos abran las puertas para entrar a los sistemas de salud y hacer lo que nosotros sabemos hacer. Doctor, muchísimas gracias por toda la información y muchas gracias por ese llamado también a darle la importancia que merece la salud mental de las personas. Muchas gracias, doctor. Un placer, estamos a la orden. Es la hora de la salud mental. Así es. Muchísimas gracias, don Ángelo.